Claro que sí, presidente, con su permiso, a los medios de comunicación, a todas, a todos los que nos escuchan, en representación del grupo de trabajo integrado por los diferentes titulares de las distintas dependencias e instituciones que hoy nos acompañan aquí, el titular de la Secretaría de Hacienda, del SAT, de la Procuraduría Fiscal, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Infonavit y de la Consejería Jurídica. Hoy, presidente, presentamos una propuesta que permita resolver el problema y los abusos de la subcontratación. La subcontratación ha sido un tema muy discutido, aún no resuelto, a pesar de que se han hecho y realizado distintas acciones, siguen incrementando y siguen aumentando los abusos. Partimos de un principio, que es que el trabajo es un derecho y un deber social, no es una mercancía, y por ello proponemos una reforma integral en beneficio de trabajadores, de empresas que sí cumplen, de los institutos de seguridad social y de la hacienda pública, que finalmente es el presupuesto de todas y todos los trabajadores. Como bien comentaba el presidente, la subcontratación es un mecanismo que ha venido afectando a los trabajadores y a la hacienda pública. En el caso de las principales afectaciones de los trabajadores, una se encuentra depositada en el subregistro de los trabajadores en el Seguro Social, es decir, se inscriben a los trabajadores por debajo de sus salarios reales. Esto tiene una afectación en sus pensiones. Los trabajadores acaban jubilándose con salarios muy por debajo de lo que ganan durante su vida laboral, afectaciones en los fondos, en sus fondos de vivienda y también afectaciones en las liquidaciones e indemnizaciones frente a despidos, licencias de maternidad o accidentes e incapacidades. También relacionado con la simulación en la relación laboral respecto a quién realmente es el verdadero patrón, afectaciones como la estabilidad en el empleo porque los corren y los contratan o los mueven de empresas a contentillo, el pago de reparto de utilidades. Según la ley, las empresas están obligadas a repartir un porcentaje hoy del 10% a los trabajadores y con el esquema de subcontratación no reparten las utilidades. Impide la organización libre de los trabajadores y la negociación colectiva, por ende la posibilidad de mejoras salariales y también hay una afectación a la antigüedad. Adelante. Aquí podemos ver una gráfica del comportamiento del empleo. Precisamente una de las prácticas que utilizan las empresas subcontratistas es despedir o dar de baja a los trabajadores en diciembre y recontratarlos a finales de enero o febrero para no generar antigüedad y no adquirir derechos, rompiendo con la continuidad de la relación laboral. Podemos ver, aquí tenemos 2 años consecutivos, este es un fenómeno que se da todos los años, pero podemos ver cómo en 2018 es en diciembre cuando hay esta caída de 378,560 puestos de trabajo que después se recuperan y se recontratan a finales de enero y febrero, y el mismo comportamiento lo vemos en 2019, donde se dan de baja a 382,210 trabajadores y posteriormente se vuelven a contratar. Adelante. También hay una afectación a la hacienda pública. El fenómeno de la subcontratación está mezclado, está relacionado con empresas fachadas, empresas factureras que evaden impuestos y defraudan al fisco, afectando los servicios públicos, evaden las cuotas
al Instituto Mexicano del Seguro Social, afectando con ello la calidad de los servicios de salud, y evaden las cuotas del Infonavit, reduciendo así los créditos de vivienda destinados a los trabajadores. Adelante. Y también hay una afectación a las empresas que sí cumplen, porque hay una competencia desleal al abaratar artificialmente el costo de la mano de obra, tanto por el lado del pago a los trabajadores como por la evasión de los impuestos y las cuotas de seguridad social. Adelante. En 2012 recordarán que hubo una reforma que presentó el entonces presidente Felipe Calderón, ya prácticamente a su salida, donde se introdujo la figura de la subcontratación con algunas restricciones que finalmente fueron letra muerta, no funcionaron. La subcontratación a partir de ahí se exponenció y se exponenciaron sus abusos. Aquí podemos ver una gráfica. Hoy en día, según datos oficiales, hay cerca de 4.600.000 trabajadores en esquemas de subcontratación. Uno de los principales problemas es que no se tienen registros claros, así que consideramos que es muy probable que esa cifra sea menor a la real. Pero tenemos datos del IMSS, por ejemplo, que nos permiten saber que el crecimiento anual de la subcontratación es de 200.000 trabajadores, que la mitad del personal subcontratado labora en empresas grandes de más de 250 trabajadores y que se encuentran principalmente en industrias como la manufacturera, el turismo u otros servicios. Adelante. A partir del primer día de esta administración, hemos realizado y conformamos un grupo interinstitucional, una coordinación entre las diferentes dependencias, la Secretaría del Trabajo, el SAT, el Infonavit, la Procuraduría Fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Instituto Mexicano del Seguro Social, que nos permitiera compartir información y ser mucho más eficientes y eficaces en la detección de estos abusos. Se han hecho varios operativos, hay sanciones y procedimientos tanto administrativos como penales en curso, pero quizá lo más importante es que nos permitió entender el modus operandi. Ya lo comentaba el presidente, en nuestro país hay un grupo empresarial, por poner un ejemplo, un solo grupo empresarial de subcontratación que cuenta con más de 250.000 trabajadores, que no tiene o no se dedica a ninguna actividad productiva, sino que transfiere estos trabajadores a otras empresas para que éstas puedan evadir sus responsabilidades. Vamos a poner un ejemplo que ubicamos en estos operativos. Adelante. Es un ejemplo real para que podamos ver cuál es el esquema. Acudimos a un hotel que está en Cancún, en Quintana Roo. Ahí encontramos 802 trabajadores. De ellos, únicamente 2 eran o estaban reconocidos como trabajadores del hotel. Operaban 14 empresas subcontratistas pagadoras, en las cuales se distribuían el resto, los 800 trabajadores restantes. De esos 800 trabajadores, ubicamos que 40 trabajadores no estaban registrados en el Seguro Social, trabajaban en la informalidad. 762 trabajadores estaban registrados con falsos salarios mínimos. Ninguno de los trabajadores conocía ni reconocía a las empresas que les pagaban y todos estaban obligados a contratar cada 3 meses con distintas empresas subcontratistas o empresas pagadoras. ¿Cuál es el problema de que un trabajador ni siquiera sepa qué empresa lo tiene contratado? El problema es que si al trabajador no le pagan su salario o
lo corren sin alguna justificación, no tiene a quién exigirle y en una posible demanda incluso resulta que la empresa o no tiene patrimonio o la empresa ya no existe, porque son empresas fantasmas que se crean y desaparecen precisamente para evadir responsabilidades. Este esquema es el que vemos multiplicado en diferentes sectores alrededor del país. Es por ello que hoy presentamos una reforma integral que permita cortarle los tentáculos al pulpo de la subcontratación y armonizar las diferentes leyes para que no existan huecos que permitan este tipo de simulaciones. La reforma está integrada por modificaciones y armonización de las siguientes leyes: Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, el Código Fiscal, la Ley de ISR y la Ley del IVA. Adelante. La propuesta consiste en regular 3 figuras. La primera es la subcontratación de personal. La segunda son los servicios especializados y obras especializadas. Y la tercera son las agencias de colocación. Adelante. En el primer caso, se prohíbe la subcontratación de personal, que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Es decir, no puede haber empresas que simulen sus relaciones laborales y que cuenten con trabajadores contratados por otros. Si nos vamos al ejemplo del hotel, estaría prohibido subcontratar a su personal. Adelante. En el caso de los servicios especializados, se permite y se regula la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos. Se va a requerir para ello una autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y formarán parte de un padrón público disponible para cualquier ciudadano. Si nos vamos nuevamente al caso o al ejemplo del hotel, el hotel podría contratar con una empresa especializada, por ejemplo, el mantenimiento de sus elevadores o de sus aires acondicionados. Y finalmente, las agencias de colocación. Estas podrán intervenir en el proceso de contratación, es decir, en lo que tiene que ver con el reclutamiento, con la selección, el entrenamiento, la capacitación, entre otros, pero en ningún caso el intermediario se considerará patrón ni podrá contratar en sustitución. Adelante. Finalmente, el tema de las sanciones. Se prevén sanciones más severas para las empresas que incumplan. Se procederá por el delito de defraudación fiscal. No se permitirá que deduzcan impuestos y se impondrán multas a todas las empresas que incumplan. Señor presidente, estamos seguros de que esta propuesta, de ser aprobada por los legisladores, va a permitir que podamos ir construyendo un mercado laboral más equitativo, más equilibrado, más justo y más productivo. Es todo, presidente.